El Señor les bendiga, hermanos, pueblo de Dios, iglesia de Cristo, edificación y mucha paz de parte de nuestro Señor a sus vidas. Este día esperamos que esté lleno de cosas magníficas para sus almas. Vamos a compartir la palabra de Dios, nuestro discipulado. Hoy le hemos titulado Los enemigos del arrebatamiento, porque estamos viviendo un tiempo al presente muy difícil. Estamos viviendo un tiempo muy tremendo y necesitamos entender que en medio de todo esto se dará a cabo y se llevará a cabo un magno acontecimiento que se llama el arrebatamiento, la venida secreta de nuestro Señor en su parucía, que viene a arrebatar a su iglesia. De tal manera que vamos a compartir este tema, que sea de edificación y bendición. Esa es nuestra oración. Abundantes bendiciones para que el Señor nos dé entendimiento y sabiduría y poder identificar esos enemigos, esos estorbos, obstáculos que nos van y nos están queriendo impedir que nos preparemos para el arrebatamiento y podamos subir al sonar de la trompeta. Así que en el nombre de Jesús nos vamos a fundamentar en esta hora aquí en la palabra, y nuestro texto base es 2 Corintios capítulo 12 verso 2, versículo 2. Segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios capítulo 12 versículo 2, que dice así: en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Este es el relato, es el testimonio, la experiencia del apóstol San Pablo, que quedó establecida aquí en la palabra con un propósito. Y el propósito es de parte de nuestro Dios, que nosotros podamos entender a la luz de su palabra de qué se trata el arrebatamiento y qué es el futuro que nos espera a nosotros como su pueblo, como la iglesia bendita. Y lo que podemos ver acá en la experiencia del apóstol Pablo es que dice que fue arrebatado al tercer cielo. El término ahí en rojo, arrebatado, es una palabra griega que es harpazo. Y viendo un poquito, al estar estudiando esto, entonces me doy cuenta que esa palabra harpazo aparece 13 veces en el Nuevo Testamento. 13 veces. Y entonces quiere decir que arrebatamiento, así como tal y como el apóstol Pablo fue arrebatado al tercer cielo, aparece 13 veces en el Nuevo Testamento, en los diferentes evangelios y cartas de Pablo. Entonces eso es lo que vamos a analizar un poquito con la ayuda de Dios, pero está lleno de bendiciones en el futuro, está lleno de cosas excelentes para el pueblo de Dios, y es un gran galardón, es un premio. Acordémonos que el Señor dijo: he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Entonces es un galardón, es un premio. Entonces imagínense, de ahí que va a salir la novia, la esposa del Cordero, la que va a reinar y se va a sentar en el trono a la diestra del Cordero. Y entonces comenzamos a ver que es algo hermoso, maravilloso, y que no nos lo podemos perder, pero tenemos que estar bien apercibidos y bien entendidos de esto, cosa que el enemigo de nuestras almas trata de impedir, levantando con todos sus demonios obstáculos y estorbos para que no podamos nosotros prepararnos e impedirnos que subamos de la tierra, así como Faraón. ¿Se acuerda en el libro de Éxodo que quería impedir que el pueblo de Israel saliera de la tierra de Egipto?
Y entonces era el temor que tenía el faraón. Hoy figura de Satanás, que el Señor lo reprenda. También no quiere que la iglesia se vaya de la tierra. Entonces, por eso tenemos que entender y analizar todo esto. Vemos un poquito adelante aquí. El verso siguiente o el verso 4 de esa misma carta, mire que sigue diciendo el apóstol San Pablo, que fue arrebatado por segunda vez, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Entonces, ¿cuál fue la experiencia de Pablo? Llevado al paraíso, mire. ¿A dónde dónde va la iglesia? ¿A dónde vamos nosotros como pueblo del Señor? Al paraíso, mire. Eso es algo hermoso. Y dice que oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. ¿Qué vio Pablo? ¿Qué oyó allá? Una experiencia gloriosa. Entonces eso es lo que le espera a la iglesia. Eso es el premio, el galardón. Esa es la hermosura que Dios tiene preparado. Como dice la palabra, ¿verdad? El mismo Pablo escribió, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios tiene preparada para los que le aman. Es esto mismo. De tal manera que tenemos que apresurarnos, tenemos que prepararnos, consagrarnos, santificarnos, tenemos que no dejar que nos distraigan los distractores pues de esta vida, todas las cosas que nos quieren detener, y que vamos a ver unos versículos de lo que nos quiere distraer de ese blanco, de ese premio. Entonces, eso que estamos viendo acá es la experiencia que el apóstol Pablo tuvo, pero que es un prototipo de lo que nosotros vamos a recibir, de lo que nosotros vamos a llegar y se nos va a entregar. Amén. Entonces, por eso le hemos puesto a este tema los enemigos del arrebatamiento, porque hermano, no va a ser fácil. Nos van a querer impedir salir de esta tierra y prepararnos. Pero con la ayuda de Dios y el Espíritu Santo lo lograremos en el nombre de Jesús. Solo tenemos que ser valientes. Como le dijeron a Josué, ¿verdad? Esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios está contigo. Entonces esos son los versos base. Pero quisiera explicar un poquito aquí, mire. Esto, 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17. Que dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos, mire, arrebatados. Harpazo. ¿Se da cuenta? Este es el término que se usa para el arrebatamiento. Porque aquí Pablo está narrando la experiencia o lo que la iglesia va a vivir cuando Cristo venga. Entonces dice que seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces aquí habla de la reunión que vamos a tener con el Señor en el aire, en las nubes, y del traslado de aquí de la tierra a las nubes, al aire. Entonces ahí nos vamos a encontrar con Cristo, y entonces ahí se va a dar un acontecimiento que se llama el bimá de Cristo, es decir, el tribunal de Cristo. Ahí se va a dar un evento donde se va a calificar las obras buenas o malas que nosotros hayamos hecho cuando estábamos en el cuerpo aquí en la tierra. Eso lo dice la carta a los Romanos y la segunda carta a los Corintios cuando se habla del tribunal de Cristo. Entonces de ahí, de ese estado en las nubes, ese encuentro con el Señor, va a salir la novia, la escogida, la esposa del Cordero, que ahora sí va a ser arrebatada al tercer cielo, donde ahí estará con el Señor eternamente y para siempre. Pero toda la iglesia, sea la denominación que sea,
el nombre que sea, como se llame la misión, todos vamos a ser trasladados a los aires, en las nubes, donde se va a dar el tribunal de Cristo. Pero de ahí, de las nubes del aire, se va a dar el arrebatamiento, la otra fase, donde la esposa del Cordero va a ser elegida, el hijo maduro va a nacer. Y le muestro un verso para eso. Apocalipsis 12, 1, 2 y verso 5 también. Lo voy a leer, de ahí comentamos. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas, y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Mire, iba a dar a luz, y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue, mire, arrebatado, jarpazo otra vez, para Dios y para su trono. Esta es la elegida, el elegido, esta es la novia, la esposa del Cordero. Pero ¿dónde dice que se va a dar esa experiencia, hermano? Ese nacimiento, ese alumbramiento, en el cielo. Por eso dice arriba, mire, apareció en el cielo. ¿Dónde se va a dar ese nacimiento? En el cielo. Entonces el verso que le mostré, voy a regresar. Esta es la primera fase, mire. Ahí todos suben. Cualquier denominación de cualquier nombre, todos nos reuniremos con Él en los aires, en las nubes. Ahí en ese momento se da el tribunal de Cristo, y los que van a ser calificados serán arrebatados de ahí hasta donde Pablo dice que fue él al tercer cielo, al paraíso, y oyó palabras inefables que no les dado expresar al hombre. Entonces, ¿y qué pasa con los demás que no van a dar la estatura? Hermano, aquí en Apocalipsis 12, el contexto dice que el resto de la simiente de la mujer, dice que huyó, y dice que un dragón la perseguía y arrojó un río, arrojó aguas detrás de ella, pero la tierra la ayudó y se tragó ese río. Entonces esa va a ser la persecución. Los que de aquí no califiquen de la primera fase, entonces son regresados. Amén. Y entonces no calificaron, tienen que regresar a la tierra a vivir los horrores de la tribulación. Es que por eso la importancia de prepararse aquí en esta tierra, de ser obedientes, de no ser rebeldes, de prepararnos, consagrarnos, santificarnos para poder en el tribunal de Cristo ser aprobados y poder calificar para el arrebatamiento ahí en las nubes al tercer cielo, salir aprobados y ya no regresar a la tierra. Entonces, hermano, no se trata pues de solo porque ya soy salvo, que ya mi salvación la tengo. Si no nos dijera la carta a los hebreos, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? O sea que la salvación hay que cuidarla. Hay que ocuparse nosotros uno en su salvación, dice el apóstol Pablo también en la carta a los filipenses. Dice, ocupaos en vuestra salvación. Entonces no es que solo seamos salvos ya, porque vamos a dar cuentas en el tribunal de Cristo, y ahí podemos calificar o podemos ser descalificados y ser regresados a la tierra. Pero el que califique se va al tercer cielo como esposa, como novia del Cordero. 7 años de bodas, amén. Mientras en la tierra 7 años de horrores de la tribulación, 3 años y medio y 3 años y medio de la gran tribulación. Bueno, entonces dicho eso, ahí comenzamos a ver entonces que no va a ser muy fácil, ¿verdad? Porque van a aparecer, y ya estamos viviendo los enemigos del arrebatamiento, los obstáculos, las adversidades, que quién está detrás de todo eso. Satanás y sus demonios, espíritus de maldad, detrás de todo esto, para que no nos preparemos y no salgamos en victoria y seamos aprobados en el tribunal de Cristo. Entonces los enemigos, le voy a mostrar una pequeña gráfica de lo que es una línea de tiempo, ¿verdad? Entre mis estudios y lo que yo aprendo también, porque yo soy enseñado, guardo ciertas cosas, ciertos documentos, entre ellos es una de estas, ¿verdad? Es una línea de tiempo. Y aquí
le presento algunos círculos donde hay animales que representan potestades, espíritus de maldad, demonios, al mismo Satanás, que son en este tiempo que estamos viviendo invisibles, pero que en el tiempo de la tribulación y gran tribulación se manifestarán y se harán físicos. Esos serán los horrores de la tribulación y gran tribulación. Pero ahora aquí están operando, como dicen, ver bajo capa. Son invisibles, por eso no los vemos. Pero estos son los que están detrás de los estorbos. A esto es a lo que le llamamos los enemigos del arrebatamiento, que son los que quieren impedir que nos preparemos. Y son los que ponen los estorbos para que nos consagremos. Por ejemplo, aquí arriba de la pantalla a mi izquierda, yo tengo arriba una serpiente. Abajo, algo que se le llama generación de víboras o muchas víboras. Más abajo, la cara de un lobo. Mire, esos son potestades, son poderes de tinieblas. Más aquí, la cara de un perro rabioso. También tenemos un dragón. Más aquí al centro, una cabeza, una cara de un león. Abajo, la cara de un zorro. Y más para acá, 7, la bestia, hombre bestia. Y entonces al final, otro dragón. Y de ahí se da la segunda venida y el milenio, ¿verdad? Que es para allá. Pero el arrebatamiento se va a dar empezando aquí, lo que dice a la parte de abajo, nuestros días. Bueno, el punto es solo para decirle que estos animales que tienen su versículo bíblico y que ahora por el tiempo pues no lo podemos mostrar, son representantes del reino de las tinieblas, que son los enemigos que nos quieren impedir que nos preparemos. Amén. Y los versículos que a continuación le voy a mostrar son versículos donde aparecen los, si podemos decirle, los estorbos, los impedimentos, pero que detrás de todo eso están estas potestades, mire, invisibles, y que la gente no las ve, el pueblo muchas veces las ignora, no las discierne. Y por eso mucho pueblo de Dios está apostatando de su fe. Pero esto es lo que está detrás de todo eso. Sigamos. Mateo 11:12. Mire qué dijo Jesús. Mateo 11:12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Aquí aparece la palabra harpazo. Aquí donde dice arrebatan, en azul. Ahí aparece el término harpazo. Entonces en este versículo aparece el arrebatamiento. Amén. De 1 de Tesalonicenses 4:17 que ya le mostré, y de 2 de Corintios 12:2 y 4, que fue la experiencia de Pablo. ¿Se acuerda? Conozco a un hombre que hace 14 años fue arrebatado al tercer cielo. ¿Se da cuenta? Y después dice en el verso 4 que fue al paraíso y oyó palabras inefables que no les he dado a expresar al hombre. Ese mismo arrebato de Pablo ahí es este, mire, en azul. Arrebatan, harpazo. De tal manera que aquí aparece el arrebatamiento, Jesús lo narró aquí, y aparece un enemigo, un estorbo, un impedimento. Que ya dijimos quién está detrás de todo eso y que hay que tener discernimiento. Si no, no nos vamos a preparar y no vamos a ser aprobados en el tribunal de Cristo. Amén. Estos son distractores para que no nos preparemos. Entonces aquí me llama la atención la palabra violencia. Y me llamó la atención porque miren en el griego esa palabra violencia, ¿qué significa también? Violencia y sufrimiento. Violencia y sufrimiento. Y hermano, estamos viviendo un tiempo de calamidad, de pandemia, donde no podemos negar que hemos sufrido, hermanos. Hemos tenido que sufrir. Hemos derramado lágrimas, hermano. Hemos tenido pérdidas de seres queridos, seres amados. Hemos tenido pérdida de trabajo, de finanzas, de provisión. Hermano, entre otro montón de cosas. Nos ha tocado que sufrir, nos ha tocado que llorar. Pero a pesar de eso, no podemos quitar la mirada de nuestro Señor Jesucristo y de prepararnos para el acontecimiento que viene, que es el arrebatamiento.
porque ese es precisamente uno de los distractores que el enemigo va a querer usar para que nosotros claudiquemos o apostatemos de nuestra fe. El sufrimiento, con todo lo que está pasando en la tierra. ¿Cuánto pueblo de Dios abandonó las iglesias y ya no se quiere congregar? ¿Cuánta gente, hermano, tiene miedo, tiene horror y ya no quiere ir a la iglesia porque dice que se van a contaminar con enfermedad? Y como decía un hermanito ahí, va, que pone un meme en el Facebook, por ahí lo vi, y dice: no tenemos miedo a ir al mercado, no tenemos miedo a ir a los buses a trabajar, no tenemos miedo a ir a los mercados, ¿verdad? A los moles, y así. Pero al final dice: pero sí tenemos miedo a ir a congregarnos a la iglesia. Y entonces dice él: no nos engañemos, porque Dios no puede ser burlado. Bueno, pero hermano, el sufrimiento es algo que será un enemigo a vencer en este tiempo final. Entonces, a pesar del sufrimiento, tenemos que avanzar y tenemos que vencer este enemigo, porque si no, no vamos a poder ser perfeccionados para el arrebatamiento y el gran galardón que es ser esposa y novia esposa del Cordero. Amén. Y salir victoriosos en el tribunal de Cristo, aprobados. Entonces, este es un enemigo, mire, el sufrimiento. Aquí lo dice, Jesús lo dijo: el reino de los cielos sufre violencia. Sufrimiento. Va a haber sufrimiento en el reino. Y los violentos lo arrebatan. O sea que tenemos que ser violentos, pues, para alcanzar ese arrebatamiento. Vencer el sufrimiento a su nombre. Entonces, es uno de los enemigos a vencer. Son algunos versículos, así que no me puedo detener mucho y tengo que pasar el otro. Mateo 13:19. Mire cómo dice Mateo 13:19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo, mire, y arrebata, harpazo, lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Aquí aparece una vez más la palabra arrebatamiento, en rojo, harpazo. Pero aparece también un enemigo que hay que vencer en este tiempo. ¿Y cuál es ese enemigo? Hermano, es la falta de entendimiento, la falta de comprensión de la palabra. Imagínese cómo se va a preparar alguien si no entiende la palabra. Y ahí lo dice, mire, Jesús lo dijo. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, mire, falta de entendimiento, falta de comprensión. Entonces, ¿quién viene? El malo. ¿Y quién es el malo? Nosotros sabemos quién es. Y dice que arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Entonces, la falta de entendimiento es un enemigo a vencer, hermano. Si nosotros no nos gusta disipularnos, si nosotros no nos gusta la doctrina, básica o avanzada, si no nos gusta la enseñanza, si no nos gusta leer la Biblia, ay, hermano, eso va a hacer que en el tribunal de Cristo mucho del pueblo de Dios sea descalificado y regresado a la tierra. Porque claramente dice la palabra que cada uno va a ser juzgado según sus obras, sean buenas o sean malas. Amén. Entonces, ese es un gran obstáculo a vencer. No nos gusta la palabra, la Biblia. No meditamos en ella. Hermano, tenemos que pedirle misericordia a Dios. Tenemos que trabajar en pos de eso. Tenemos que pedirle compasión a Dios, porque eso sí está difícil. Tenemos que amar la palabra. Tenemos que guardar la palabra de Dios, la doctrina. Amén. Como dice nuestra cobertura, nuestro apóstol Sergio dice: nadie se salva por doctrina, pero sí se puede perder por doctrina. Así que, hermanos, si no entendemos la Biblia, si no entendemos la doctrina que se nos da, mire qué problema el que va a haber. No va a haber arrebatamiento. Amén. Ese es otro de los estorbos, de los
enemigos del arrebatamiento que hay que vencer. Amén. Vaya. Paso al siguiente. Como son varios, le dije. Juan 6:15. Jesús otra vez, mire. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse, esa palabra apoderarse es harpazo, arrebatamiento. Apoderarse de él y hacerle rey. Volvió a retirarse al monte él solo. Volvió a retirarse al monte él solo. Jesús dijo, gloria de hombres yo no recibo. Gloria de hombre yo no recibo. Y el apóstol Juan en su primera epístola también dice, habla de la vanagloria de esta vida, la vanidad de los ojos, la gloria de este mundo. Y entonces ahí aparece en este versículo también el enemigo del arrebatamiento. Ellos querían hacerlo rey a él, pero él dijo, gloria de hombres no recibo. Querían apoderarse de él. Aquí está harpazo. Y nos dio el ejemplo para que nosotros ahora no quitemos la mirada del galardón del premio, como Moisés que se sostuvo viendo al invisible. Por la vanagloria de esta vida, hermano. Por las riquezas de este mundo, la vanidad de los ojos de esta vida. Ese es un enemigo del arrebatamiento. Poner la mirada solo en lo material y que esto lo distraiga a uno para no ser arrebatado y ser calificado por el Señor. Ese es un enemigo. La vanagloria. Alimentar el ego, el yo. Querer ganar solo lo terrenal. Amén. Como dijo aquel rico hermano de la parábola. Este año mis campos han dado más producción que otros. Y dijo él, me prepararé graneros y me prepararé donde almacenar el grano, todo lo que le había dado sus campos. Y dijo él, le diré a mi alma, alma mía, gózate, come, bebe. Amén. ¿Y qué le dijeron? Dice que le dijeron esa misma noche, necio, esta noche te piden el alma. Porque la vida no consiste, dijo Jesús, en la abundancia de los bienes materiales. Entonces, hermano, la vanagloria de esta vida, la vanidad de los ojos, ese es un enemigo, pero tremendo, del arrebatamiento. Y que va a impedir que muchos se preparen y sean calificados. Jesús dijo, repito, gloria de hombre yo no recibo. Entonces, ¿qué gloria la que Jesús quería? La honra, la gloria de su Padre, de Dios. Esa es la que nosotros debemos anhelar. La honra de Él, no la honra de este mundo, de las riquezas, del dinero, de este sistema, de lo material. Porque es un enemigo para prepararse a su nombre. Qué tremendo estos versículos, hermano, están bien claros. Paso al otro. Juan 10:12. Siguiente enemigo. Mas el asalariado y que no es el pastor de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Mire, aquí dice en negro arrebata. Ahí aparece harpazo. Otra vez. Pero podemos ver claramente que dice que aparece un ente que se llama el lobo. Y dice que dispersa las ovejas. Aquí lo que estamos extrayendo es los enemigos. Porque aparece la palabra harpazo, arrebatamiento. Entonces el lobo es otro de los enemigos del arrebatamiento. Pero el lobo, ¿qué significa? ¿Qué representa? Hermano, Jesús dijo, me parece que es Mateo 7, que cuidaos de los falsos profetas que vienen vestidos con piel de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Amén. Cuidado de los falsos profetas. Enemigo del arrebatamiento, hermano. Van a ser líderes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces.
Pablo dijo, no es de extrañar porque hasta el mismo Satanás se viste como ángel de luz y viste a sus ministros como ministros de luz. Y esos van a desviar al pueblo de Dios. Y eso va a impedir que el pueblo se prepare y sea arrebatado y sea calificado en el tribunal de Cristo. Por eso Jesús dijo también, guías ciegos, imagínense, guías ciegos. Entonces dijo, si un ciego guía a otro ciego, ¿a dónde van a caer? Y entonces así hay muchos ahora predicando que no hay arrebatamiento. Que no hay arrebatamiento y que el pueblo pues, no se prepare y que no se aliste porque no hay tal cosa. Y están guiando al hoyo, al pozo, a multitudes. Pero esos son los lobos, enemigos del arrebatamiento, que ellos se han desviado y van a desviar a mucho pueblo. Y por eso Dios nos tiene que dar el discernimiento a nosotros, la sabiduría y el entendimiento, para que sepamos quién nos está guiando. Claro, nos tiene que guiar el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero tenemos que saber también qué líderes, qué ministros nos están llevando, para que no vayamos a ser descalificados, para que no vayamos a sufrir pérdida. Pero el lobo, los lobos, son un claro enemigo del arrebatamiento, de la parucía del Señor, del traslado. Y aquí lo dice, mire, Jesús lo dijo, el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Estamos extrayendo, como decía, en los enemigos. Aquí donde aparece la palabra harpazo. Entonces ahí ya son 4 enemigos ya, imagínense. Sufrimiento, son distractores, sufrimiento, la falta de entendimiento, la vanidad, la vanagloria de esta vida, ¿va? 3, y mire, la falsa profecía, el falso ministerio profético, ¿verdad? Los que se quieren dejar llevar solo por profecías. Y acuérdate que no hemos sido enseñados que nosotros debemos regir nuestra vida por la palabra profética más segura, que son los 66 libros de la Biblia. A su nombre. Sigo. Judas 1:23. A otros salvad arrebatando los harpazos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Mire, a otros salvad arrebatándolos del fuego. ¿Y qué es el fuego? Una de las cosas que el fuego representa es, en la palabra de Dios, es la pasión, las pasiones. Amén. Pero todo eso tiene que ver con la carne. Por eso dice abajo, mira, con la vieja naturaleza, por eso dice abajo, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Son las pasiones. Mira este verso, Colosenses 3:5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Mira cuántos obstáculos aquí, cuántos estorbos. Y como decíamos anteriormente, ¿y quién está detrás de todo esto, hermano? Serpientes, víboras, lobos, leones, zorros, perros. Todo eso lo menciona la Biblia, esos animales. Y vamos a hacer un estudio, un discipulado aparte, para mencionar todos esos animales, con versículos. Pero por ahora solo te puedo decir, detrás de todas estas obras de la carne, detrás de todo este fuego de pasiones, mira, están esos entes espirituales de tinieblas, para impedir que nos preparemos y que nos consagremos para que subamos en el arrebatamiento y que en el tribunal de Cristo seamos aprobados, para que nos regresen a la tierra. Amén. Y ahí en la tierra, cuando sea regresado los que regresen, en la tribulación y en la tribulación, ahí sí van a estar materializados todas estas potestades. A tal punto que dice Apocalipsis 9, que del pozo del abismo salen seres como langostas, seres híbridos, que tienen cara de mujer, colmillos de león, cola de escorpión, alas como hermano, son seres espantosos, monstruos. Y todavía dice también que le dan la orden al ángel y le dicen, desata a los 4 ángeles que están
amarrados en el gran río Éufrates, junto al río Éufrates, para el día y la hora. Hermano, ¿qué clase de monstruos, de seres eran esos? Ángeles caídos, demonios. Entonces no estamos hablando de incoherencias, pues estamos diciéndote, ahí se van a manifestar y se van a materializar. Ahí en persona, los que se queden y sean regresados, los van a ver, los van a conocer. Será algo espantoso. Pero primero Dios, que nosotros seamos aprobados y seamos llevados para Dios y su trono, arrebatados para Dios y su trono. Entonces esto, fuego, significa pasiones, obras de la carne. Mira, tenemos que vencer estos enemigos también, que Dios nos ayude y nos agarre bien ministrados. Tenemos que vencer esto. Son enemigos del arrebatamiento. A su nombre. Estamos llegando al final. Hechos 8:39 dice: cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató Jarpazo a Felipe. Y entonces dice que ya había bautizado, le habló de la palabra al eunuco, lo bautizó. Y entonces el Señor lo arrebató. El etíope siguió gozoso su camino. Pero mira, ¿a quiénes van a arrebatar? A los Felipes. Dice, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. El Espíritu del Señor que le había hablado, el Espíritu Santo. Los que anden en el Espíritu van a ser arrebatados. Los que anden en el Espíritu van a ser arrebatados. Repito, los que anden, vivan en el Espíritu, van a ser arrebatados y llevados, van a ser calificados en el tribunal de Cristo. Amén. Los Felipes. ¿Qué significa Felipe? Ese nombre. Mira, guerrero, Felipe guerrero, y hacía la comisión. Eso es lo que estaba haciendo con el etíope. Pero era guerrero. Nosotros tenemos que ser guerreros y guerreras y pelear contra estos enemigos y vencerlos en el nombre de Jesús, con el poder del Espíritu Santo. Tenemos que avanzar, mis hermanos, en el nombre de Jesús. Tenemos que ser guerreros. Si no nos gusta la oración, el culto de oración, si no nos gusta el culto de intercesión, de clamor, si no nos gusta el ayuno, no nos gusta vigilar, no nos gusta la palabra, hermano, ¿cómo podemos ser guerreros y guerreras? Los Felipe, los guerreros y guerreras, son arrebatados por el Espíritu. Jarpazo. Nos tenemos que preparar entonces, guerreros y guerreras, en el nombre de Jesús. Así es, y andar en el Espíritu. El Espíritu, hermano, el Espíritu se conecta con los que están dispuestos. ¿Ven? Vamos a ir terminando. Juan 10, 28 y 29. Mire qué dijo Jesús: y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará, Jarpazo, de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar por segunda vez, Jarpazo, de la mano de mi Padre. En la mano de Él estamos seguros. Nos encomendamos a sus manos y ahí nos quedamos y no nos salgamos de su cobertura. Jarpazo. Amén. Entonces quiero ver, por ahí vamos a terminar, ¿sí? Solo vamos a hacer una oración para que Dios nos ayude. Padre que estás en los cielos, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra, por tu enseñanza, tu doctrina, que nos podamos enamorar de tu doctrina y tu enseñanza y que seamos preparados para subir en el arrebatamiento. En el nombre poderoso de Jesús, bendecimos al pueblo, a la iglesia, y que tengan sabiduría para guardar todo esto, Señor, para ser preparados para el tribunal de Cristo. En el nombre poderoso de Jesús los bendecimos. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Será hasta una próxima, hermanos. Dios les bendiga y a pelear la batalla. Amén y amén.